La historia de doña Patricia y su hijo Brandon, ¿sí? Ese es el título que quise colocarle a esta historia, ¿sí? Que habla de una alternativa, ¿sí? Para no perder el año escolar por inglés. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a ir conectando estas vivencias con el WhatsApp, con las notas de voz que nos intercambiamos todos los personajes que vamos a aparecer aquí. Pero voy narrando la historia lentamente, sí, para que se vayan enterando. Son casi 20 años enseñando inglés, sí, con ellos observando y viviendo pues las frustraciones de mis alumnos al no poder entender un tema en particular en inglés de manera rápida. Ya ustedes conocen cómo es el sistema educativo en nuestros países. Son salones repletos de alumnos. Yo mismo he tenido 50 alumnos en una clase. Parece ser que a los profesores no les interesa sino evaluar y pasar la nota. En realidad, la verdad creo que no se preocupan si el alumno pues aprende o no. ¿Sí? En realidad lo que quieren es sencillamente pues pasar la nota. Por otro lado, he visto a mis alumnos investigando por internet un tema de inglés y aunque parezca insólito, hay tanto de dónde escoger, es tan variada la inmensa información sobre los temas en inglés que los alumnos se aturden y se confunden. En este punto se me ocurrió una idea, pero voy a quedar aquí en este punto. Y ahora me voy a venir al WhatsApp, ¿sí? Porque quiero presentarles de manera directa y en primera persona las experiencias que tiene un papá o una mamá cuando ve que su hijo o su hija está a punto de perder el año escolar porque no logra pasar la materia de inglés. Este es el caso de la historia, pues como acabo de referirme, de doña Patricia y de su hijo Brandon. Pero vamos a la acción y vamos para que ustedes escuchen de manera directa estas conversaciones, este intercambio, esta idea y esta de alguna manera preocupación y hasta desesperación de la mamá eh, por querer que su hijo obviamente pase la materia. Escuchemos. Sí, muy buenas tardes, doña Patricia, saludos, sí señor. Eh, para recordarle a Brandon, sí, hay que recordar, sí, que mañana es la prueba. Solamente queda esta tarde y un poquito de la noche, sí. Entonces, por favor, que no descuide los verbos, sí. Él tiene que revisar los verbos y con cuántos verbos se va para la clase. Creo que ahí tiene una debilidad, así que solamente él puede controlar porque él es el que se puede aprender los verbos. Eso no se puede dejar a un lado porque irse para el examen sin saber los verbos es una desventaja. Y lo segundo y también importante es que se mete en el examen de gerundio, como yo le recomendé, que se mete en el examen de gerundio y me mande la imagen para ver cuánto sacó. Y luego, si le da chance, se mete en la del report speech otra vez. O sea que son tres actividades: report speech, gerundio y los verbos. Esas tres cosas son las que nos van a garantizar a nosotros pasar la evaluación. No podemos llegar al examen sin esas tres herramientas, pues. Porque me preocupa que le presenten el examen y no se sepa el verbo, en qué tiempo está. Tiene que hacer el empeño de aprenderse los verbos, así sea jugando con los papelitos, como pues yo le indiqué, sí. Ahí estamos, nos las estamos jugando, pues mañana nos las estamos jugando todo ahí para que él pase la prueba. Bien, este es uno de los encuentros que tengo yo con doña Patricia a través de estos mensajes de WhatsApp. Pues ella me responde aquí, sí señor, hola, pues la prueba es el viernes, sí, profe, acabaron de avisar. Y sí, en eso están los verbos, así dice. Ahora le digo para que haga el examen de gerundio, ¿sí? Entonces, esto es el primer contacto que yo tengo de alguna manera con doña Patricia, ¿sí? Pero antes de mostrarles el segundo audio, vamos a seguir leyendo un poco sobre la historia, ¿sí? Quedamos aquí. Ok, entonces se me ocurrió una idea, ¿no? En vista de que estos alumnos tienen de tanto escoger por internet sobre los temas de su interés en inglés y sin embargo, pues no lo hacen. De alguna manera están saturados, estresados y pues desconectados de esa realidad. Bueno, sigo aquí. Y me pregunté, ¿y si yo investigo por ellos y extraigo pues la información, ¿sí? Permítame, extraigo la información que necesitan de manera sintetizada, ¿sí?
de tal manera que reciban solo la información, algo así como semi-digerida, ¿sí? Que necesitan aprender o estudiar, ¿sí? De tal manera que con esa intención y con esa idea y con esa paciencia empecé a investigar los temas más importantes de la gramática inglesa y sobre todo cómo nosotros, los latinos, los latinoamericanos, aprendemos inglés, ¿sí? Empecé a crear contenidos de valor en inglés, con explicaciones breves, claras y sencillas, ¿sí? Pues no importa lo difícil que pareciera el tema, ¿ok? Mi misión era generar contenidos que el alumno pudiera entender y digerir rápidamente sin mayor esfuerzo, ¿ok? En eso estoy, ¿sí? Y así comencé a crear estos interesantes contenidos diariamente y ofrecer estos maravillosos y simples contenidos a mis alumnos. Pues al principio de manera gratuita para probar su efectividad. Sí, hice varias pruebas con varias plataformas educativas, pero todas se veían pues muy complejas. Hasta que descubrí una que me gustó mucho. Esta que está acá que se llama Google Classroom. ¿Ok? Pero sentía que me faltaba algo que mis alumnos que mis alumnos entendieran, es decir, faltaba algo que completara esa información. Y descubrí que debía trabajar con los salones virtuales de Google Classroom de dos maneras, ¿sí? En pares. Pero ahora permítame explicarle eso de los salones virtuales, ¿sí? Para que vayan entendiendo de qué se trata la idea de la historia de doña Patricia y su hijo Brandon, ¿sí? Pero vamos a regresar un poco a los audios. Quedamos por acá, ¿sí? Bien. Sí, muy buenas noches, doña Patricia, Brandon, sí señor. 8:07 de la noche, ya mañana presentamos el examen, ¿sí? Digo presentamos porque ese examen lo va a presentar usted físicamente, pero le acompañamos espiritualmente, su mamá, su papá y yo, vamos a estar al ladito suyo. Y estamos deseando que usted pase el examen. Pero la lógica dice que lo va a pasar si usted se sabe los verbos. Tiene que trabajar con los verbos, Brandon, no se le puede olvidar. Y también vuelva a hacer el examen del gerundio y del report speech. Dígale a su mamá que le prepare una avenita caliente y usted se pone a trabajar con eso porque es necesario. Bien, en este punto, como pueden escuchar, se acercaba el momento del examen, ¿sí? Era importante porque faltaban pocas horas para que Brandon pues presentara el examen. Y entonces pues mi misión era recordarle constantemente de que debía estudiar. Pero lo que quiero que entiendan es la metodología, la forma, el diseño, ¿verdad? La estrategia que nosotros le estábamos ofreciendo o que yo le estaba ofreciendo. Como lo estaba contando en la historia, yo preparo salones de clases virtuales en la plataforma Google Classroom, ¿sí? Pero regresemos atrás a verlo, a ver en la explicación. Efectivamente, entonces aquí yo explico que yo, ¿verdad? Trabajo en los salones virtuales de Google Classroom en pares, es decir, un salón llamado Learning y otro llamado Exam. El primero es para pues, estudiar, el Learning, y el segundo llamado Exam es donde vamos a medir los conocimientos. Sin embargo, aún así yo observaba que el alumno no avanzaba, ¿sí? Debo compartir con ustedes esta experiencia. Y no avanzaba como yo deseaba, y la razón pues era obvia. Falta de hábito de estudio, aquí se lo subrayo. Pero ¿cómo corregir este comportamiento? ¿Sí? ¿Cómo lo podía corregir? Sí, entonces, efectivamente, lo empiezo a corregir con las experiencias que voy desarrollando con Brandon. Bien, entonces vamos a regresar para escuchar un poco más la historia de Brandon acá. Sí, una vez que hacemos esta reflexión, doña Patricia me escribe, profe, el viernes, sí señor, amén, pues preocupada también de que su muchacho pues le pasara la materia. Seguimos. Sí, muy bien, doña Patricia, para el viernes, excelente. Sin embargo, bueno, esta noche hay que tratar de adelantar algo, ¿sí? Algo que él adelante para yo estar tranquilo, pues. Y entonces mañana, pues, también adelanta, pero no vamos a dejar todo para mañana, que es el último día, ¿sí? Más bien vamos a dar gracias a Dios que tiene un día adicional.
Bueno, Bien, entonces estábamos bastante conectados, ya era de noche, como le decía, mañana tenía que presentar el examen y ella pues aplaudía toda esa disposición. Inclusive la insistencia era que él entrara a la plataforma educativa, ¿sí? A mi plataforma educativa en este caso con mis contenidos en Google Classroom. Pero en este punto pues debo decirle a mi audiencia de qué se trata. Google Classroom, ¿sí? Es un servicio pues que es gratuito y nosotros los profesores preparamos contenidos virtuales, contenidos de gran valor para nuestros alumnos. En esta oportunidad yo le estaba preparando estos contenidos a Brandon, específicamente sobre los temas de su interés, que en este caso eran tres temas que estábamos trabajando: el learning, report speech, cláusulas condicionales, y había otro también que era el de la voz pasiva. Sin embargo, me voy a centrar en este que está acá. Ok, lo estoy abriendo, ¿sí? Está abriendo aquí el salón. Vamos a ver si este abre más rápido. Bien, aquí lo tengo. Muy bien, está tardando como un poquito en abrirse, ¿sí? Bien, este es el salón de clase, ¿sí? Fíjese aquí, Learning Report Speech. Estos son los salones de clase a los que yo me refiero, donde estos contenidos difusos, dispersos, sí, pues muy abundantes en información sobre el report speech, resulta que aquí yo los presento de una manera sintética, resumida, con explicaciones breves, claras y sencillas, de tal manera de que el alumno pues pueda participar en estos salones y sacarle el provecho pues rápidamente, entender rápidamente los contenidos. A esto me refería con el report speech, ¿sí? Con el salón learning, que es el que estaba trabajando o el que debía trabajar Brando, ¿sí? Pero regresemos nuevamente a la historia. Bien, vamos a la historia de dónde nos quedamos. Ok, entonces yo había llegado a la conclusión de que Brandon, ¿sí? Vamos a ponerlo en el contexto, un chico de 15 años estudiando pues digamos que el cuarto año de bachillerato, pues aquí en Colombia sería el décimo semestre o el undécimo semestre, no tenía hábitos de estudio, al menos para el inglés, ¿sí? Pero aquí vengo yo con la reflexión y entonces le subrayo, pero ¿cómo corregir ese comportamiento? ¿Cómo lo podemos corregir, sí? Entonces, ok, me sigo comunicando. Mire, luego hablé con doña Patricia, es decir, la mamá de Brando. Pues, pero resulta que ella también estaba muy ocupada y preocupada, pues, porque Brando estaba a punto de perder el año y debía presentar la bimestral. La debía presentar en 2 semanas. Los temas fundamentales, como se lo describo aquí, mire, report speech y cláusulas condicionales. Ya yo sabía que estos temas de por sí, para cualquier estudiante de bachillerato, eran complicados. Ok, entonces yo le propuse un plan de acción, un plan de trabajo. Le dije, bueno, el plan de estudio que le ofrezco serían 2 asesorías presenciales y acordamos que esto es fundamental, convertir los temas clave como es report speech y cláusulas condicionales en salones virtuales. ¿Sí me comprenden? Sí, ya que estando, sí, fíjese, en estos formatos son más fáciles de digerir por la forma en la que yo los presento y el estudiante podía hacer la actividad desde su celular, que también era una ganancia, puesto que él podía estudiar inclusive acostadito en la cama con su celular. Sí, y eso en pocos minutos dentro de los salones virtuales. Pues ella pues no entendía mucho, me refiero a doña Patricio, sobre salones virtuales, ¿sí? Pero le tocó pues que comprender, después de varias explicaciones sobre la importancia que significaba el entendimiento de esto para que Brandon tuviera una oportunidad. De eso, ahí en ese punto estaba, ¿sí? Bueno, vamos a continuar escuchando un poco sobre sobre los audios. Ah, bueno, aquí me mandó una imagen, él me manda una imagen, ya yo le había preparado estos salones virtuales para reforzar su estudio, para prepararlo mejor. En este caso era el examen de gerundio, pero este era un examen no, en el examen sí sacó 100 puntos, ¿ok? Pues parecía que todo iba bien. Sin embargo, empezamos a descubrir detalles. Escuchemos. sí, muy buenas tardes, Patricia. Brandon, felicitaciones, Brandon, por ese 100, ¿sí? Qué bien, ok. Entonces, pues hay que hacer un esfuercito adicional, sí, ya mañana es la prueba.
pues mis recomendaciones finales es que vuelvas a repetir el examen de report speech, ¿sí? Y los verbos, Brandon, los verbos. Tienes que montarte en los verbos, tienes que practicarlo. Por favor, haz una lista, pues, hazme una lista te lo pido, doña Patricia, para que se comprometa. 30 verbos, presente, pasado, no, perdóname, pasado y participio pasado. Y lo que significa, pasado y participio pasado, 30 verbos. Y me lo pones en una hoja y me mandas la foto. ¿Sí? Gracias. Bueno, como pueden ver, hay un seguimiento directo, constante, con Brandon y una comunicación muy fluida con doña Patricia. Ella responde, esto es doña Patricia, sí señor, estoy en eso. Ok, muy bien. Entonces, fíjese que me manda inmediatamente una imagen con varios verbos. Aparentemente aquí todo va bien, sin embargo yo todavía sigo comentando. Sí, muy bien, Brandon. Pues bien, excelente. Veo que estás haciendo un esfuerzo, ¿sí? Pues, pero sin embargo, no veo algunos verbos acá que son muy importantes, sí, que yo los vi en la guía. Por ejemplo, el verbo ir, go, el verbo escribir, el verbo comer, el verbo estudiar, ¿sí? Tiene que estar pendiente con esos verbos que están en la guía, ¿sí? Porque cualquiera de ellos puede salir. Bueno, Brandon, está acercándose la hora, son las 5 de la tarde prácticamente. Creo que nos quedaría un ratico todavía para que vuelvas a hacer el examen de report speech y el de gerundio. A ver qué tal te va ahorita, especialmente el de report speech, que es el que yo te preparé, que es el que apareció en la guía, que pues no lograste pasarlo, ¿sí? Bueno, me agradaría. Ok, acaban de escuchar pues la idea, la intención de guiarlo y de no dejarlo solo, ¿ok? De darle ese acompañamiento para que él presente. Todavía aquí él me manda pues una lista, me manda el examen resuelto escrito, mírenlo acá. Pero escuche lo que me comenta pues doña Patricia. Profe, buenas tardes, yo le puse ahí los mismos ejercicios que hay en la guía y le dije a él que me los respondiera y pues como yo casi no sé eso, pues me hace el favor y me revisa a ver si está bien o está mal. Claro, fíjese que aquí en este punto, doña Patricia pues está participando activamente en el estudio de su hijo. Eso hay que resaltarlo, sí. Y hay que reconocer que hay muchos pues padres, papá y mamá, que pues no se involucran en las actividades de sus hijos y pues los hijos terminan solos, sin acompañamiento y a veces con resultados que no son los más deseados, ¿sí? Entonces ella pues está haciendo el mayor esfuerzo, tenía a su mamá por un lado y me tenía a mí como profesor virtual por el otro. Pero sigo con la historia, ¿sí? Me quedé aquí. El problema de Brandon, fíjese lo que digo, es que solo tenía acumulado 7 puntos sobre una base de 100. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades de pasar el examen eran pocas, ya que necesitaba al menos 44 puntos. Sí, y el tiempo con la que contábamos era muy poco, era apenas una semana y media. Bueno, me entiende, estábamos corticos con el tiempo. Entonces, yo resumo acá. El día martes en la mañana a las 9, pues me reuní con doña Patricia y con su hijo Brando, estábamos sentados todos en el comedor. Pues doña Patricia nos ofreció el desayuno. Recuerdo eran sándwich con jamón y queso. Hablamos sobre el poco tiempo que tenía Brandon para entender estos temas. Y yo le explicaba a doña Patricia que para poder entender report speech y cláusulas condicionales, primero debía entender los tiempos verbales. ¿Ok? Entonces, le fui explicando a doña Patricia, ¿sí? Yo le explicaba que en mi experiencia no hay manera de entender estos tiempos si antes no se entienden los tiempos verbales. ¿Ok? Entonces, la voy involucrando, explicando de qué se trata, ¿sí? Entonces, acordamos que en vista de que doña Patricia ella se la pasaba ocupada, es decir, estaba trabajando, estaba en otras actividades, yo me encargaría del seguimiento, el seguimiento de Brandon, ¿sí? Es decir, me encargaría de enviarles mensajes por WhatsApp para que le recordara a Brandon que entrara a los salones virtuales. Mire lo que le digo. Primero debía entrar al salón Learning, mira aquí que se lo coloco, ¿sí? Y luego pasar al examen. Y Brandon se comprometía a enviarme un capture, eso es una imagen, al finalizar esta actividad.
en cada salón, con la nota obtenida. De esta manera yo sabría efectivamente que él estaba haciendo estas actividades. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, nos estábamos comprometiendo todo. Por un lado, doña Patricia, por otro lado, Brando y yo como profesor asumimos el compromiso, ¿sí? Pero continuemos con los audios, vamos a seguir escuchando, ¿sí? Vengo acá, vamos a escuchar. Pues ya vengo revisando, Brandon, pendiente, Brandon, tiene que ponerse, como se dice aquí, piloso. La 3 y la 4 están mal y eso que no lo he revisado todo. Recuérdate que si tú tienes el MUST, debes reportarlo con el had to. Tienes que concentrarte en eso, el MUST con el had to. Y la tercera también está mala, Brandon, porque tú no puedes reportar con el auxiliar, con el did. ¿Sí? Tienes que chequear eso con calma. Sigamos. Bueno, escucharon claramente, es decir, él no estaba haciendo las cosas correctamente porque él no estaba entrando en los salones virtuales, no lo había terminado de entender. Y vuelvo a aclarar, son dos salones virtuales, un salón que es learning para estudiar, para asociar el tema, para familiarizarse con el tema, que yo le preparé exclusivamente a él en esta plataforma de Google Classroom, y el otro salón, que es el que está acá, que es el salón exam, que es donde él iba a presentar el examen, donde va a presentar el examen. Eso es lo que yo le pedía. Estudia en el learning y prepárate para el examen. Eso era lo que yo estaba buscando, con todos los temas que él tenía, pues, por estudiar, ¿sí? Entonces, sigo adelante con la historia. Bien, entonces, mi misión acá era enviar un mensaje recordatorio para que Brando entrara a los salones virtuales y así, ¿verdad?, seguir enviando estos mensajes, recordándole, haciéndole seguimiento a su estudio, ¿sí? Ese era mi misión, ese era el objetivo que yo perseguía día a día. Entonces, en ese sentido, yo le enviaba a Brandon mensajes continuamente, mensajes de WhatsApp, y lo reforzaba con la mamá. ¿Ok? Vamos a ver qué más coloco yo aquí. Bien. En realidad, había un poco de tensión. Miren lo que coloco. De tensión y depresión. Pero era eso, era soportar esa presión y esa tensión, o que Brando perdiera el año escolar. Después de varios días de seguimiento, al fin llegó el día del examen. Estamos hablando de Brandon, 15 años, estaba estudiando, como digo, en un 10º semestre en un liceo aquí en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Era un colegio muy exigente. Todos estábamos a la expectativa. Por un lado, doña Patricia rezaba para que su hijo Brandon pasara la materia. Brandon sabía que las cosas no serían iguales para él si perdía el año escolar, es decir, iba a perder todos los privilegios que nosotros los papás le damos a nuestros hijos cuando pierden un año. Y yo, como su profesor, me la estaba jugando, es decir, mi credibilidad. En lo personal, pues yo deseaba que Brandon pasara la materia, pero también quería saber si mi sistema de aprendizaje funcionaba. Continuamos con los audios. Bien, vamos a bajar un poco por acá y vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar este que está aquí. Brandon, cuando tú vas a reportar una pregunta, por ejemplo, con un auxiliar, con el do o con el did, obligatoriamente tienes que trabajar con el if. ¿Entiendes? Ese es el caso, creo que de la tercera. Do you want coffee or milk? Do you want? Empieza con el do. ¿Quieres leche o café? Entonces tienes que responder, él o ella me está preguntando que si yo quiero leche o café. Entonces tienes que chequear eso, hijo. Brandon, perdona que insista, hijo, pero la quinta está terriblemente mal, ¿sí entiendes? No sabes ni siquiera lo que estás haciendo, hijo. Doña Patricia, mire, para que usted esté más tranquila, ese examen yo lo resolví. Tiene todas las respuestas correctas en el salón de clase que se llama Report Speech. Él lo único que tiene que hacer es comparar con paciencia. Abre el celular y va viendo si sus respuestas están correctas o no. Y él mismo se va a sorprender que no la está haciendo bien. Si ese fuera el examen de mañana, estuviera raspado, ¿me comprende? Entonces estamos haciendo todo este esfuerzo físico, mental, de dinero, de tiempo, pero tenemos que hacer las cosas bien. Repito,
este examen, por eso usted me pagó, porque yo le puse este examen en un salón de clase. Está bien lo que él hizo, que lo hizo en la hoja, pero ahora que él abra el celular y que él compare, doña Patricia, él va a comparar y se va a dar cuenta que no la está haciendo bien. ¿Sí? Bueno. Bien, pues aquí está clarito también, ¿sí? Es decir, se le está indicando a Brandon que ese no es el camino a seguir, que él debe irse a los salones virtuales de Learning para aprender, ¿sí? Vamos a ver qué nos contesta doña Patricia. Bueno, don Osvaldo, ya voy a mirar, se lo volví a colocar a ver y que me lo responde, ya yo comparo con el que usted me dice. Gracias. Bueno, ahí están viendo la participación directa, interesada y preocupada de doña Patricia. Ella está siguiendo las instrucciones y está colaborando en este proceso para que se cree una oportunidad para Brandon y pase a la materia. Veamos. Sí, señora, buenas noches, doña Patricia, Brandon. Pues ya se nos está acercando el momento, sí, porque ya son las 7:30. No, perdón, 8:30. Quiere decir que hay que adelantar un poquito más allí, ¿entiende? Adelante, presente sus exámenes otra vez y póngale concentración, Brandon, concéntrese en lo que está haciendo, ¿sí? Para que tengamos la oportunidad mañana, porque ahí todos vamos a presentar con usted y queremos buenas noticias para eso, pues. Bueno, voy a dejar esta audición hasta aquí, ¿sí? Vámonos a la historia. Ok, ¿dónde había quedado acá? Pero claro, yo quería saber si este sistema, pues funcionaba, este sistema de seguimiento, ¿sí? De estos mensajes recordatorios, de estar conectado con el alumno y también con el representante, ¿sí? Entonces, bueno, resulta ser que a las 9 de la mañana del día viernes de esa misma semana, recibo una llamada de doña Patricia, pero voy a dejar este texto acá. Hasta ahí lo dejo y regreso a mi historia. Ella me contesta en el WhatsApp: sí, señor, está en eso, es decir, está presentando los exámenes. Ya le envío cuánto sacó. Ajá. Profe, mira, me escribe aquí: ya lo ha hecho 2 veces y en una sacó 68. Me refiero que él entró aquí a este examen, al Learning, y entró al examen correcto de Report Speed y sacó unas notas que ella me está indicando acá: 68 y 48. Está volviendo a hacer el de gerundio, me comenta ella, y yo le digo lo siguiente. Muy bueno, vio, doña Patricia, vio que esas notas están bajitas. 68, 48 están bajitas. ¿Me entiende? Porque el tema es un poquito interesante, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero está muy bien, él tiene que ver las preguntas, volverlas a revisar, entender cuándo es infinitivo, cuándo es presente, ¿me entiende? Cuándo es gerundio. Él ya tiene la idea, pero él tiene que irse más claro con eso, pues. ¿Me entiende? Tiene que saber, ese 48, pues ahí no me gusta. Me gustaría que sacara pues 90, por lo menos 80 para arriba. Bueno, todavía es temprano. Bien, estamos hablando de la noche anterior al examen. Ella responde: sí, señor, lo está haciendo o lo está volviendo a hacer. A ver qué me responde. Yo le dije, tómale captura, y dice: ay, no, que le da pena que esas notas tan bajitas. Ahí está haciéndolo por tercera vez. Ahorita vamos a ver cuánto saca. Bueno, me responde: profe, sacó 88 nuevamente. Bueno. Profe, volví y sacó 68, pero él no le toma capturas porque me dice que esas notas usted las ve allá. Entonces, volví y sacó 68. Bueno, vamos a ver en qué le respondo en ese punto. Que usted pues vea el celular, ¿sí? Invítelo a que entre al salón del Learning. Vamos a colocarle nuevamente, ¿sí? Doña Patricia, pues no me parece la nota, sí, me parece muy bajita, sí. Me parece que él tiene, acuérdate que él está presentando el examen, lo está presentando, pero está el otro salón que yo también le preparé, es donde él debe estudiar. Lo que pasa es que por razones pues de tiempo y que él pues debe estar cansado, él no se está metiendo en el salón de estudiar, pero lo correcto es que él se mete en el salón de estudiar, ¿verdad?
antes de presentar el examen para que mejore la nota, porque está repitiendo los mismos errores porque él no se está yendo al salón de... Explíquele así, pues, él no está revisando el salón del learning, se llama learning, que es aprendizaje. Es como el gimnasio, él tiene que irse al gimnasio primero y después que sale de allí. Él está haciendo el examen directo por razones de tiempo, es lo que le estoy comentando, pero caramba, él tiene que meterse en ese salón y revisar, volver a repasarlo y después volver a presentar. ¿Entiende? Y lo correcto es que le enseñe a usted, doña Patricia, que le muestre el celular donde dice la nota, donde sacó 68, para yo tener la evidencia, ¿sí? ¿Me comprende? La evidencia, no es que le diga, mira, saqué 68, mamá, no, muéstrame para ver dónde sacó el 68 y dónde sacó el 70, que usted pues vea el celular, ¿sí? Invítelo a que entre al salón del learning, del aprendizaje, para que corrija los errores. Porque está muy bajita, doña Patricia, todavía tenemos tiempo, son las 9:20, un rato hasta las 10 por lo menos. Bueno, sí señor. Observen el interés que en este caso tengo yo de ese seguimiento, ¿sí? Son las 9:20 de la noche y sin embargo estamos insistiéndole a Brandon que él tiene que hacer las cosas correctamente y no es más sino meterse aquí en el learning donde se le preparó su clase, estudiarla de una manera fácil, rápida y hasta divertida, que lo pueda hacer en el celular y luego presentar el examen. Esto es lo que le estábamos pidiendo a Brandon, sí, que él lo hiciera, pero estábamos un poco preocupados todavía a estas alturas porque él no había entendido claramente la idea. Sin embargo, bueno, de tanta insistencia, él pues fue entrando a estos salones virtuales y empezó a hacer sus actividades. Entonces, pero continuamos acá, vamos con la historia, ¿sí? A ver qué nos dice la historia. Ok. Yo me la estaba jugando, aquí digo yo me la estaba jugando mi credibilidad en lo personal. Yo deseaba que Brandon pasara la materia, pero también quería saber si el sistema de aprendizaje que yo estaba pues proponiendo funcionaba. Aquí viene la parte más interesante, miren. A las 9 de la mañana del día viernes de esa misma semana recibo una llamada de doña Patricia, un mensaje de texto específicamente, quien muy emocionada me dice: Brandon no solo había pasado la materia, sino que la había aprobado con 92 o 93 sobre 100. Imagínense usted lo emocionado y lo maravilloso que esto era para mí como docente. Mire, lo cual fue un momento decisivo en mi carrera como educador, ya que había demostrado científicamente cómo podía cambiar el comportamiento de estudio de mis alumnos, que es una variable que influye negativamente en el aprendizaje del idioma inglés. Regresamos a la historia. Sí, profe, ella me dice, la nota es muy bajita. Claro. Hola, profe, buenos días. Eso es al segundo día. Ella me manda un mensaje y yo le mando una nota de voz. Sí, muy buenos días, doña Patricia. Un saludo para usted. Esperando pues las buenas noticias. Sí, ya llegó el día. Hoy es viernes 10:30 de la mañana. Pues espero las buenas noticias, doña Patricia. Bueno, están escuchando. Ese día viernes, en ese punto, yo estaba bastante pues emocionado y a la expectativa, pues, porque habíamos trabajado durante pues una semana y media, algo de presión, pues Brando finalmente es un muchacho con 15 años, pues, y estaba la mamá por un lado, yo estaba por el otro lado, y pues lo que queríamos era que él pues pasara la materia, pasara la bimestral, y yo quería saber las notas, pues. Ahora, pues vamos a ver si ustedes lo pueden leer acá. Mire lo que dice. Sí, señor, así es. Sacó 92. Déjeme subrayárselo acá. Sacó 92. Pone unas manitos de agradecimiento. Me llamó a la hora de descanso y me dijo. Y yo le respondo: ¡Wow! ¡Qué alegría! Gracias a Dios. Funcionó mi estrategia y los salones virtuales. Amén, amén. Sí, señor, dice ella, gracias a Dios y a usted por su paciencia. Y aquí yo cierro con un mensaje. Sí, muy buenos días, doña Patricia. Qué alegría poder escuchar eso. 92 puntos de 100 es una alta nota, una alta calificación. Qué bueno. Hicimos el equipo perfecto, ¿vio? Vio, así es. Qué alegría. Gracias a Dios, pues funcionaron los salones virtuales. Y funcionado pues la estrategia, excelente, pues esa es la misma que vamos a seguir, doña Patricia, para lograr estos objetivos, pero ahora con más calma, sí, para que no lo presionemos tanto.
hay que irle preparando la guía como acordamos para que semanalmente por lo menos él tenga al menos abierto 2 salones de clase practicando y practicando. Lo que tiene que hacer es darme por adelantado los contenidos para yo poder prepararle las estrategias, ¿sí? Y ya lo haríamos solamente por los salones virtuales. Pues un abrazo, felicitaciones a Brandon por el esfuerzo y bueno, salimos de eso, gracias a Dios. Bueno, han escuchado el éxito, cómo nosotros logramos unirnos y Brandon logró pues sacar esos 92 puntos que nos sorprendió a todos, pues fue un trabajo en equipo y este es una reflexión, por eso quise grabar este video. Es una reflexión pues a todos mis estudiantes y fundamentalmente a los papás y a las mamás y mandarles el mensaje que sí se puede, que se puede hacer esa unidad entre el profesor, la mamá o el papá, ¿sí? O todos juntos alrededor de los hijos y entre todos pues orientar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes para que logren los objetivos, ¿sí? Esta historia de doña Patricia y Brando es un ejemplo de cómo se puede revertir una situación que aparentemente pues parecía pues imposible de lograr. Vamos a completar aquí la historia, ¿sí? Bueno, aquí yo digo efectivamente es un momento pues decisivo como educador, pues de alguna manera había demostrado pues que sí podía. Ahora, haciendo un resumen, ¿sí? Y me respondo a la pregunta, ¿cómo Brandon pasó la bimestral de inglés? Mira, las probabilidades de que Brandon tenía para pasar la bimestral eran realmente muy pocas. Él debía aprender muchos temas de inglés en poco tiempo, en una semana y media. Y sin embargo, lo que funcionó fue que Brandon, mire, lo voy a subrayar aquí, entendió la situación en la que él estaba, hizo conciencia. Es decir, podía perder el año. Él se comprometió con la acción. Es decir, Brandon hizo las actividades que se le recomendaron, siguió las instrucciones. Doña Patricia, por otra parte, la mamá de Brandon, se involucró activamente, no lo abandonó en ningún momento. Y yo, el profesor de inglés, hice mi trabajo con Brandon. Me involucré también con él y utilicé pues mi estrategia, en este caso con los mensajes recordatorios y de seguimientos por WhatsApp, que yo hacía tanto a doña Patricia como a Brandon, ¿sí? Entonces, de esta manera logramos, vamos a colocarlo aquí, logramos todos en equipo, digamos que una fórmula exitosa. Por un lado, la preparación de estos contenidos específicos de alto valor en los salones de Google Classroom, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, estaba el profesor, estaba mi persona como docente, haciéndole seguimiento por WhatsApp con estos mensajes. Y en el otro lado estaba pues doña Patricia, una mamá pues preocupada y anegada por su hijo. Y hay que reconocer que Brandon también se portó muy bien. Brandon hizo su trabajo. Pues desde entonces pues, he venido desarrollando y presto esta práctica, este sencillo ejercicio, pues es el que pongo en práctica, ¿sí? Este sistema de estudio, y digamos que este sistema se acomoda a cualquier estudiante, ¿sí? Se puede aplicar a cualquier estudiante, ya sea de primaria, de bachillerato, puede ser un profesional que esté en ascenso, que necesite pues ese apoyo, ¿sí? Pues, o simplemente una ama de casa que esté estudiando inglés y que quiera pues que le apoyemos. Esa es la propuesta que yo les hago a mis alumnos y a los papás y a las mamás. Pues en la actualidad pues son cientos los de mis estudiantes, debo decirlo, quienes están siguiendo este método y se están beneficiando pues de este maravilloso sistema de aprendizaje. Entonces quería despedirme con esto. Vamos a dejar la imagen aquí de Brandon y doña Patricia. Entonces nos vemos en nuestro próximo capítulo sobre esta historia.